Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Ok, vamos a meternos de lleno. Hoy toca desentrañar esa arquitectura, esa que casi no se ve pero que es fundamental para que las aplicaciones en la web se comuniquen. Vamos a hablar de REST. Piensen en él como el lenguaje secreto que hace que todo encaje y funcione. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. La app con la que pedimos comida, la que usamos para ver el clima, todas se comunican con servidores por ahí, en algún lugar, y lo hacen sin problemas. ¿Cómo logran esa coordinación casi mágica? Bueno, la respuesta está en un conjunto de ideas súper elegantes. Claro que para apreciar la solución, primero tenemos que entender el lío que había antes. Vámonos a finales de los 90. En esa época, Internet era como el lejano oeste digital. Conectar dos sistemas era una verdadera odisea, y todo era súper frágil. Y aquí es donde el contraste es brutal. Antes de que REST se popularizara, existían protocolos como SOAP y Corba. Ojo, eran potentes, no hay duda, pero súper rígidos. Era como tener que inventar una pieza única y a medida para cada conexión. Un proceso pesadísimo, complicado y que se rompía con cualquier cosita que cambiara. En cambio, el enfoque REST, es todo lo contrario. Se apoya en principios que ya estaban probados en la web, haciéndolo simple, flexible y, por lo tanto, mucho más eficiente y escalable desde el principio. Esta analogía de los Legos de diferentes marcas es perfecta. De verdad, la interoperabilidad era un verdadero dolor de cabeza. Cada conexión era un proyecto artesanal casi, y se rompía a la primera de cambio. Era obvio que se necesitaba, pero ya, una forma mejor de hacer las cosas. Y justo en medio de todo ese desorden, apareció una solución. Pero, y esto es clave, no fue algo que alguien inventó de la noche a la mañana. No, fue más bien una forma brillante de ordenar y ponerle nombre a las cosas que ya estaban funcionando bien en la web. Y todo esto fue gracias a una persona. Hablamos de Roy T. Fielding. Y miren, él no era un simple espectador, para nada. Fue uno de los autores principales de la especificación HTTP/1.1, o sea, las reglas del juego de la web. En su tesis doctoral, allá por el año 2000, básicamente lo que hizo fue observar, destilar los principios que hacían que la web fuera tan exitosa y los organizó en un modelo coherente. Entonces, aquí está el punto más importante de todos. REST no es un programa que instalamos ni una librería que descargamos. Es un estilo de arquitectura, casi una filosofía. Es un conjunto de reglas, de restricciones, que si las seguimos nos llevan a crear sistemas que pueden crecer, que son confiables y que pueden adaptarse con el tiempo. Ok, veamos entonces cuáles son esas reglas. Porque lo genial de REST no está en agregar cosas complicadas. Al contrario, está en imponer un conjunto de límites, pero límites muy bien pensados. Su verdadero poder viene curiosamente de sus propias limitaciones. Es que, uno tiende a pensar que tener libertad total es lo mejor para crear algo bueno, ¿no? Pues REST nos demuestra que no siempre es así. Es como un poeta que escribe un soneto. Tiene reglas súper estrictas de métrica y rima, pero es justamente dentro de esas reglas que encuentra la belleza. Bueno, una API RESTful es igual. Se apega a sus reglas para conseguir una arquitectura elegante y súper sólida. Y la primera regla, que es quizá la más importante, es la ausencia de estado o statelessness. ¿Qué significa esto? Sencillo. Cada petición que se le hace al servidor tiene que ser totalmente independiente. El servidor no tiene por qué acordarse de nada de lo que le pedimos antes para poder entender lo que le pedimos ahora. Esta analogía es perfecta para entenderlo. Un servidor con estado es como un amigo que se acuerda de toda la conversación que llevamos. En cambio, un servidor sin estado es como un oráculo. Le hacemos una pregunta y nos responde sin necesidad de saber qué preguntamos antes. ¿Y cuál es la gran ventaja de esto? La escalabilidad. Si cualquier servidor puede responder cualquier petición sin contexto, pues es facilísimo poner más servidores a trabajar cuando hay mucho tráfico. La siguiente gran regla es lo que de verdad define a REST, la interfaz uniforme. Y esto se divide en un par de ideas clave. Primero, todo es un recurso. Un recurso es cualquier cosa a la que le podamos poner un nombre, como un libro que tendría una dirección única. Por ejemplo,
libros/libros/123. Segundo, nunca trabajamos con el recurso en sí, sino con una representación de él. Por ejemplo, un archivo JSON que describe ese libro. Y por último, cada mensaje se describe a sí mismo. Le dice al servidor, oye, soy un archivo JSON, para que sepa cómo procesarlo sin tener que adivinar nada. Bueno, ya basta de teoría, ¿no? Vamos a ver cómo toda esta filosofía se traduce en la práctica, cómo transforma el diseño de una API y la lleva del caos a la claridad. Esto es el antes. Una API diseñada así era un lío de cables, de verdad. Todo se basaba en acciones, en verbos. Entonces tenías un montón de funciones únicas como obtener libro por ID, agregar libro nuevo. Era súper confuso, inconsistente, y cada vez que querías agregar algo nuevo, era añadir otro cable a la maraña. Y ahora, el después. ¿Ven el cambio de mentalidad? Es radical. Ya no pensamos en acciones, pensamos en el recurso, el libro. La dirección /libros es la colección de libros. Y luego, simplemente usamos los verbos que ya existen en HTTP para operar sobre ese recurso. Get para leerlo, post para crear uno nuevo, put para actualizarlo y delete para borrarlo. Es limpio, es predecible, es elegante. Y que no nos engañemos, este cambio de paradigma no fue cualquier cosa. El impacto de REST ha sido gigantesco. Prácticamente ha definido la forma en que se construye la web en las últimas 2 décadas. Pensemos en su trayectoria. Nació como una idea académica en el 2000. Para 2005 ya era el motor de lo que llamamos la Web 2.0. En la década de 2010 se convirtió en el cimiento de la economía de las APIs. Gracias a su simplicidad, empresas como Stripe o Twilio pudieron construir negocios multimillonarios solo con ofrecer sus servicios a través de una API REST. Y sí, hoy en día hay alternativas como GraphQL para problemas muy específicos, pero los principios de REST, esos siguen siendo la base de todo. Y ojo, que para los más puristas hay un nivel más. Esta frase se refiere a una idea potentísima, que una API realmente RESTful debería ser como navegar una página web. Cuando entramos a una web, los links nos dicen a dónde podemos ir, ¿cierto? Pues la idea es que la API haga lo mismo. En su respuesta, debería incluir los links a las siguientes acciones posibles. Esto guía a quien la usa de forma dinámica. Se le conoce como el nivel más alto de madurez en REST. Y al final, ese es el mensaje de fondo. Esto no se trata de aprenderse unas reglas de memoria. Se trata de adoptar una forma de pensar, una filosofía sobre cómo construir sistemas que se comunican entre sí y que están hechos para durar y para aguantar. Porque al final del día, seguir esta filosofía nos lleva simplemente a construir mejores sistemas. Sistemas que pueden crecer sin problemas, que son más fáciles de entender y mantener, que se pueden modificar sin que todo explote, y que en resumen están diseñados para perdurar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. En este mundo donde parece que siempre hay que agregar más funciones, más opciones, más de todo, ¿no será que la verdadera innovación, el acto más potente, es en realidad saber elegir las restricciones correctas? ¿Esas que nos dan elegancia y fortaleza? La historia de REST, desde luego, parece decirnos que sí. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?